aprendan pe imagen cómo se lava un toilet. Aprendan cómo se lava un servicio, vean. Así se lavan los servicios pe imagen. Que algunas no saben ni lavar un servicio, ubíquense. Bueno, donde yo vivo hay un Grabe naman yung buhok. en una de las montañas de Santa Bárbara. Wala na ba talaga ibang, wala kayong shower te? Sa banyo mo na lang talaga i-ano yung buhok mo. Grabe yan, nakakaloka yan. Tengo que bañar con el agua Uy ate, porque hindi mo ako yung igit yan, nakakaloka ka ate. no sube el agua Ate, en la llave del nagpabadlong ni si ate ba? Nakakaloka yan ate. servicio. Sige ate, para maano mo matikman mo talaga ang lasa ng mga igit. Wah, Usamos agua de bomba y es bien complicado, no tenemos agua en la llave de la cocina ni en la llave del baño, solamente el agua sube aquí en el Pilar-Pilar la Bamba. La Cocina del Corazon. So gite ano ng next niyan te? Kuwada so teo na rason. Ay amor. Era si teken ekende. Testas Rosalinda, cara de spirit, dirikiris. Para benar. Ginagawa mo. Por favor ate, por favor. Por favor ate. Ila di basura. Ni mahugtai. Wah. Kuwada so teo na rason ate. Elmi por vida. Ate. Wah.